Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Comepiedras, otra vez como veis en la unidad móvil, y viene muy a cuento porque lo que os voy a contar está muy relacionado con algo de lo que hablaba en un episodio anterior que grabamos precisamente aquí. En aquel capítulo os explicaba cómo modificar las coordenadas de determinados tipos de cachés utilizando la app oficial de Geocaching. Lo que veíamos es que en la app de Geocaching, en la app oficial, solamente podemos modificar las coordenadas de determinados tipos de cachés, sobre todo aquellos en los que las coordenadas finales no coinciden con las coordenadas publicadas. Sin embargo, no podíamos hacer eso en los tradis. Sin embargo, como bien observaron Omorzón y Berta, que lo pusieron en los comentarios, esa opción sí que está disponible en la página web. Y esto entra en un tema que no hemos explicado en otros vídeos y que creo que es muy importante para los que os iniciáis en el geocaching a través de la app y que no habéis descubierto las opciones que hay en la web. Y es que no todas las opciones que están disponibles en la web están disponibles en la app y viceversa. Si bien es cierto que la mayor parte de las opciones donde están disponibles es en la web de Geocaching. Vamos a verlo de nuevo en la app, donde si seleccionamos un caché, en este caso seleccionamos un caché tradicional, si nos vamos a la sección Waypoints, que aparece en el listado de ese caché, las opciones que nos dan cuando seleccionamos esas coordenadas publicadas no permiten modificar las coordenadas ni hacer nada con ellas. Pero ¿qué pasa si modificamos las coordenadas de un caché tradicional en la web? Que ahí sí se puede. Y luego nos vamos a la app, pues vamos a verlo. En primer lugar, nos vamos a la página web. Al entrar en la página web vamos a utilizar como ejemplo el mismo caché que hemos visto antes en la app, y si nos vamos a las coordenadas y seleccionamos el lápiz que aparece al lado de las coordenadas, que es el icono que nos permite modificarlas, al contrario que en la app sí que podemos cambiarlas. Pues las vamos a cambiar y poner unas ligeramente diferentes a las publicadas. Una vez cambiado, le damos a aceptar y ya están cambiadas las coordenadas. Pues bien, si nos vamos ahora a la app y actualizamos ese caché, vemos que las coordenadas están cambiadas, que el símbolo que aparece es el de caché con coordenadas modificadas y el icono aparece en el mapa en el lugar donde hemos cambiado esas coordenadas. Y si ahora nos vamos a ese caché y nos vamos a la sección de Waypoints, le damos ahí, vemos que aparecen como coordenadas corregidas, y si las seleccionamos ya sí que nos aparece una opción, la opción de borrar. Esa opción de borrar lo que nos hace es volver a las coordenadas publicadas, como podemos ver, y una vez cambiadas a las coordenadas publicadas, otra vez perdemos cualquier otro tipo de opción de modificar las coordenadas. Y si nos volvemos a la web, lo que veríamos es que, en efecto, las coordenadas han vuelto a las coordenadas publicadas. Y ya para terminar de completar la explicación, nos volvemos a la página web y mostrar que en el caso de la web, si queremos volver a las coordenadas publicadas, tan solo hay que volver a darle al lápiz al lado de las coordenadas que cuando están modificadas aparecen en cursiva, como podéis ver, y en este caso, al pulsar en el lápiz, nos da una opción que aparece aquí que dice restaurar, es decir, volver a las coordenadas publicadas. En ambos casos, tanto si lo hacemos las opciones que tenemos disponibles en la web como las que tenemos disponibles en la app, ambos casos están coordinadas y lo que aparece en la app aparece también en la web y viceversa, lo cual obviamente es muy útil. Como habéis visto en este ejemplo, que ha servido para profundizar o aclarar un poco las cosas que os explicábamos en el vídeo anterior, lo más importante, sobre todo para los que os iniciáis en el geocaching a través de la app oficial, es que ahí no tenéis todas las opciones disponibles y es muy importante que entréis en la web. Ahí se os van a abrir todo un abanico de posibilidades que no tenéis disponibles en la app y vais a aprender muchas más cosas sobre el geocaching, teniendo opciones tan importantes como la de publicar vuestros propios cachés, por ejemplo, o detalles como este que hemos visto en el ejemplo de hoy. Pues nada, con esto y un bizcocho, ya nos vemos en el próximo episodio. Espero que en el campo y haciendo algunos cachés. ¡Hasta pronto!